Listo. Entonces, como les comentaba, hoy día vamos a ver lo que respecta a física de la audición. Al igual que física de la visión, tanto la vista, el globo ocular, los oídos vendrían a ser órganos sensoriales, ya porque tienen la capacidad de poder recibir todos esos estímulos externos de nuestro entorno, de nuestro ambiente, y poder convertirlo en información, en estímulos nerviosos, para que de esta manera nosotros estemos conectados con el entorno, ¿no? Entonces, por eso son órganos sensoriales. Tanto la vista como la audición son de suma importancia. Por eso incluso en el despistaje o el tamizaje neonatal, o sea, es un tamizaje que se le hace a todos los recién nacidos, ya en el cual se trata de descartar o detectar tempranamente ciertas enfermedades congénitas, dentro de las cuales está incluido lo que es la catarata congénita y la sordera, ¿ya? Específicamente sobre la sordera, ¿por qué es importante? Porque conforme se vaya detectando más tarde la sordera, o sea, un niño ya un poco mayor, esto va a ser contraproducente o va a tener mal pronóstico para él, porque es ya casi imposible, es muy poco probable que pueda aprender el lenguaje, que pueda expresarse, pueda aprender a hablar, escribir, ¿no? Por eso es que si la sordera se detecta tempranamente, entonces ahí sí se le puede estimular al niño, se le puede ir ayudando para que pueda comprender el lenguaje. Pero cuando ya lo haces muy tarde, cuando ya es grande, ahí es muy poco probable que el niño aprenda a comunicarse, aprenda a hablar, a escribir correctamente, ¿no? Entonces, por eso es importante estudiar tanto lo que es la audición como la vista. Entonces, antes de comenzar con física de la audición, vamos a ver algunos conceptos de la clase pasada. Ya. Entonces, acuérdense que tenemos tres túnicas, o podemos dividir el globo ocular en tres túnicas. Vamos a tener la túnica externa, la túnica media y la túnica interna. En este caso tenemos la túnica externa. Esta estructura de aquí, ¿se acuerdan cómo se llama? Esta de aquí, que es convexa. ¿La córnea? Muy bien, la córnea. Entonces, acuérdense, la córnea es una estructura que se encuentra en la parte más anterior de esta túnica externa. Se dan cuenta, tiene una convexidad. Además que la córnea, acá lo ponen de color blanco, pero en realidad es transparente. Y también acuérdense que la córnea tiene poder de refracción, ¿no? Ya saben que la refracción es cuando incide un rayo sobre un medio, en este caso la córnea, este tiene la capacidad de poder cambiar su dirección, es decir, refractar los rayos, ¿ya? Entonces la córnea, la parte más anterior, convexa, transparente y poder de refracción. Esta otra estructura que está aquí, ¿saben cómo se llama? ¿Se acuerdan? Es la parte blanca del ojo, ¿se acuerdan? ¿Era? Muy bien, la esclero, también llamada esclerótica, ¿no? Es la parte blanca del ojo que vemos, ¿no? ¿De qué se encarga? Básicamente su función es que va a proveer sitios de fijación para que los músculos encargados de movilizar, de mover el ojo, pues se puedan insertar ahí, ¿ya? Y también recubre a las otras túnicas, exceptuando a este nivel, que esto vendría a ser el disco óptico, ¿no? Entonces, en la túnica externa tenemos a la córnea y tenemos a la esclera. Acuérdate también que la túnica externa también se le denomina como túnica fibrosa. Ahora tenemos a la túnica media, también denominada como túnica vascular, y vamos a tener tres estructuras principalmente. Esta de aquí, ¿se acuerdan cuál era? El iris. El iris, muy bien. Entonces, acuérdense, el iris es la parte pigmentada del ojo. Ya es la característica que tiene el ojo con respecto a la coloración. Por ejemplo, hay personas que tienen ojos de color verde, azules, etcétera, ¿no? Entonces, el iris es esa parte pigmentada. Pero una característica del iris también es que es contráctil, ¿ya? ¿Por qué? Porque el iris va a controlar la cantidad de luz que va a ingresar al ojo. Y teníamos dos músculos que iban a estar aquí en el iris. Uno que era el músculo esfínter y el otro que era el músculo dilatador de la pupila, ¿no? Músculo esfínter de la pupila y el músculo dilatador de la pupila. Ambos se acuerdan que están inervados por
cierto sistema nervioso y ambos tenían una función en específico. En el caso del esfínter, ¿se acuerdan por quién estaba inervado? Por el parasimpático. Muy bien, por el sistema nervioso parasimpático. ¿Y cuál era su función del músculo esfínter? Contracción, o sea, miosis. Miosis, muy bien. Entonces, acuérdense que el músculo esfínter, ¿qué va a hacer? Se va a contraer, es decir, que va a generar una reducción del diámetro pupilar para que ingrese menor cantidad de luz al ojo. ¿Cuándo se da esto? Principalmente cuando estamos expuestos a mucha luz. En ese caso, se contrae el músculo esfínter, disminuye el diámetro pupilar y esto genera que ingrese menos cantidad de luz al ojo y por ende va a generar menos daño al ojo, ¿no? En el caso del músculo dilatador, pues si este músculo esfínter está inervado por el parasimpático, pues el dilatador va a estar inervado por el simpático, sistema nervioso simpático. Entonces, el sistema nervioso simpático, como recordarán, está relacionado con las situaciones de peligro, ¿no? ¿Y cuál es su función? Si el músculo esfínter es miosis, pues claro, el esfínter es miosis, el dilatador es midriasis. Quiere decir que en la midriasis ocurre lo contrario. Si el esfínter genera contracción y genera reducción del diámetro pupilar, en la midriasis genera dilatación y va a haber un aumento del diámetro pupilar con la consiguiente mayor entrada de luz al globo ocular. Y cuando tú vas a activar este músculo dilatador, pues cuando estás expuesto a situaciones de penumbra, situaciones donde haya poca luz. Luego tenemos otra estructura. ¿Se acuerdan cuál era? Esta de aquí. El cuerpo ciliar. Muy bien, el cuerpo ciliar que está compuesto por el músculo ciliar y también por los procesos ciliares, ¿no? Que eran como unos deditos que van a estar aquí. Y también íbamos a encontrar una estructura que voy a dibujar ahora, que se acuerdan cómo se llamaba. Es una estructura biconvexa que está relacionada con el proceso de acomodación. ¿Se acuerdan cuál era esa estructura? El cristalino. Muy bien, un cristalino, ¿no? Entonces el cristalino estaba relacionado con el proceso de acomodación, junto con el músculo y los procesos ciliares. ¿Por qué? Porque aquí el cristalino iba a estar unido a los procesos ciliares iba a estar unido a través de ligamentos suspensorios de cristalino, ¿no? Y esto permitía que iba a estar unido a los procesos ciliares. Entonces, cuando nosotros queríamos enfocar un objeto, lo que ocurría es que el músculo ciliar se iba a contraer y junto con los procesos ciliares iban a cambiar la forma del cristalino hasta poder enfocar el objeto deseado, ¿no? Entonces, el cristalino está relacionado con lo que es el proceso de acomodación y también acuérdate que el cristalino tiene poder de refracción, ¿ya? Al igual que la córnea. Finalmente, tenemos esta última estructura, que es, bueno, la coroides. En este caso, la coroides también es una estructura vascularizada. Más que todo está relacionado con lo que es el pigmento melánico, y esto va a disminuir lo que es el brillo dentro del ojo. Y también recubre, ¿no? O va a estar debajo de la túnica externa, ¿no? Específicamente sobre la esclera. Por eso le decía que la esclera iba a recubrir las otras túnicas, ¿no? Otro dato bastante importante acerca de los procesos ciliares, no se olviden, era que producía el humor acuoso, ¿ya? El humor acuoso iba a nutrir ¿a quién? A las dos estructuras que tienen poder de refracción, es decir, a la córnea y al cristalino. Y por último, acuérdense que este humor acuoso es reabsorbido. ¿En dónde? A nivel del conducto de Schlemm. ¿Ya? El conducto de Schlemm, que se encargaba de reabsorber el humor acuoso. Cuando este conducto se bloqueaba, había una acumulación de líquido, ¿no? En este caso, humor acuoso, y esto aumentaba la presión de los vasos sanguíneos y
finalmente aumentaba la presión del nervio óptico y esto se le denomina como cataratas, ¿no? Perdón, como glaucoma. Entonces, en el glaucoma, específicamente, era una neuropatía óptica. Y bueno, tenemos aquí la túnica interna. En este caso vamos a tener a lo que es la retina, ¿no? ¿Se acuerdan cuál era esta estructura? Todo lo amarillo. La retina. Muy bien, la retina, ¿no? Y la parte más o menos negrita que está en la parte superior de la retina es el epitelio pigmentario de la retina, ¿no? El epitelio pigmentario de la retina pues era un epitelio cúbico simple y que iba a tener también lo que era melanina. Algunos datos importantes sobre la retina nerviosa. Acuérdense que la retina nerviosa tenía las células fotorreceptoras. Tenía las células fotorreceptoras, que eran los conos y los bastones. Los conos y bastones. Los conos estaban más relacionados con lo que es la agudeza visual, la visión de colores, mientras que los bastones estaban más relacionados con la visión nocturna. Pero ¿cuál era la función en general de las células fotorreceptoras? Era que cuando incidían los rayos sobre la córnea, esta lo refractaba hacia y el cristalino a su vez, como tiene poder de refracción, también refractaba los rayos a nivel de la retina. Entonces, estas células fotorreceptoras captaban estos estímulos, digamos, luminosos y los convertían en estímulos nerviosos, los cuales eran llevados hacia el cerebro a través del nervio óptico, ¿no? Específicamente, ¿a qué parte del cerebro llegaba? ¿Se acuerdan? ¿Qué lóbulo? ¿Al occipital? Muy bien, al lóbulo occipital. Por eso es que cuando hay una afectación del lóbulo occipital, característicamente o en la clínica que va a tener el paciente, pues va a ser alteraciones visuales. Y bueno, eso es con respecto a esta parte de aquí, de clínica interna. Son datos que deben recordar. Y vamos a culminar con esta parte de las ametropías, ¿no? Entonces, acuérdense, este globo ocular, miren, si se dan cuenta, los rayos que se refractan llegan al foco o punto focal o plano focal que está a nivel de la retina. Cuando el foco está a nivel de la retina, ¿cómo se denomina? Miopía, hipermetropía o emetropía, o bueno, ojo emétrope, ¿no? ¿Se acuerdan, chicos? Cuando estaba a nivel de la retina era normal o anormal, en otras palabras. Normal. Claro, era normal, ¿no? Es lo que debería ocurrir en un ojo normal, un ojo emétrope. El punto focal o el foco, el plano focal debe llegar o debe estar justo a nivel de la retina. Cuando el foco, el plano focal, estaba por delante de la retina, ¿eso cómo se llama? ¿Miopía o hipermetropía? Miopía. Miopía. Y cuando el punto o el foco es detrás de la retina, ¿cómo se llama? Bueno, por descarte, ¿no? Hipermetropía. Entonces, esas son las dos condiciones que podemos encontrar en las ametropías, que son errores o anomalías de la refracción. Entonces, ¿por qué ocurría en este caso de la miopía? Porque había un aumento del eje anteroposterior del globo ocular, ¿no? Como había un aumento, pues esto generaba que el globo ocular, digamos, en otras palabras, se alargue, generando que el foco esté por delante de la retina. Y en el caso de la hipermetropía había lo contrario, una disminución del eje anteroposterior, es decir, que el ojo o el globo ocular se vuelve más chiquito, en otras palabras, y esto generaba pues que el foco o el plano focal se encuentre detrás de la retina. Luego tenemos las correcciones, ¿no? En el caso de la miopía utilizamos los lentes cóncavos o divergentes
y en la hipermetropía utilizamos los lentes convexos o convergentes. Entonces, acuérdense, miopía cóncavos o divergentes, y en la hipermetropía convexos o convergentes. Y bueno, eso es todo con respecto a lo que habíamos visto en la clase pasada. Más que todo son los puntos claves, y es lo que, bueno, lo que suelen preguntar más, ¿no? Sobre todo esta parte de aquí, eso fijo que les van a preguntar, sobre todo las correcciones. Y ahora sí vamos a pasar con el tema que nos compete el día de hoy. En este caso vamos a estudiar lo que es la anatomía del ojo, perdón, del oído. Vamos a ver que es muy parecido con la forma en cómo se divide para poder estudiarlo. Si se acuerdan, para estudiar lo que era el globo ocular lo dividíamos en una túnica externa, media e interna. Acá es parecido, vamos a dividir la anatomía del ojo en 3 segmentos, en este caso el oído externo, el oído medio y el oído interno. Entonces, en el caso del oído externo, a grandes rasgos, ¿cuál va a ser su función principal? Pues va a ser para servir como punto orificio de entrada para que lleguen las vibraciones, las ondas sonoras, y pasen a través del conducto que vamos a ver más adelante, y que en otras palabras, pues esa es su función, más que todo el oído externo: recibir y conducir las vibraciones hacia el oído medio. El oído medio se va a encargar más que todo de amplificar estas vibraciones. ¿Ya? O sea, estas vibraciones llegan al oído medio y esta se va a encargar más que todo de amplificarlo. Y el oído interno se va a encargar ¿de qué? De, además de amplificar, también se va a encargar de decodificar estas vibraciones y poder convertirlos en estímulos nerviosos, y de esta manera cuando llega al cerebro, pues se va a interpretar el sonido que estás escuchando, ¿no? Entonces, vamos a ver cada una de ellas, y cada una de de estos segmentos o estas divisiones va a tener estructuras. Por ejemplo, en el oído externo vamos a encontrar 2 estructuras principalmente. Uno, o en primer lugar, vamos a encontrar a lo que es el pabellón auricular, a lo que comúnmente o coloquialmente llamamos como oreja. Ya, eso vendría a ser el pabellón auricular. Luego, en segundo lugar, vamos a estudiar al conducto auditivo externo. Por eso les decía que el oído externo básicamente se encarga ¿de qué? De conducir. ¿A través de quién? El conducto auditivo externo, las vibraciones que estamos percibiendo. El oído medio, como les comentaba, se va a encargar de amplificar estas vibraciones. Por eso es que aquí vamos a encontrar a la caja del tímpano. Y finalmente, en el oído interno vamos a estudiar a esas estructuras que se van a encargar tanto de la decodificación de las vibraciones, ¿no? Aquí vamos a estudiar al laberinto. El laberinto puede ser un laberinto óseo o un laberinto membranoso. Y eso es lo que vamos a ver más que todo el día de hoy. Entonces, acuérdate, el oído vamos a dividirlo en oído externo, que se encarga ¿de qué? De recibir y conducir las vibraciones. Vamos a encontrar el pabellón auricular, que vendría a ser la oreja, y tenemos al conducto auditivo externo. En el oído medio vamos a encontrar a la caja del tímpano, y en el oído interno vamos a encontrar al laberinto óseo, laberinto membranoso. Y bueno, vamos a comenzar con el oído externo. Entonces, el oído externo en sí, como ya mencionamos, pues es una cavidad encargada ¿de qué? De conducir los sonidos del exterior al oído medio. Vamos a ver entonces la primera estructura que estaba dentro del oído externo. En este caso vendría a ser el pabellón auricular, o también, como lo llamamos comúnmente, oreja. Entonces, este pabellón auricular va a tener
digamos, ciertos límites, ciertos relieves, ciertas áreas, ciertas estructuras, que más que todo van a ser como conocimiento de anatomía, ¿ya? Entonces, vamos a estudiar cada uno de ellos. En primer lugar, pues vamos a tener lo que es el hélix, perdón, el antihélix, que es esta parte amarilla de aquí. El antihélix vendría a ser como una letra Y, ¿no? Una Y. Si se dan cuenta, aquí pues hay una rama del antihélix, acá hay otra rama del antihélix, que son como unos relieves, y estos relieves o elevaciones al juntarse, las dos ramas, van a formar a la cola de la Y, que eso ya estaría formando el antihélix. Entonces, el antihélix vendría a ser esa estructura en forma de Y, para que puedan reconocerla. Luego tenemos a la concha de la oreja, o la concha del pabellón auricular, que es esta parte, esta área roja de aquí, que va a servir más que todo de orificio de entrada para el conducto auditivo externo. O sea, en otras palabras, es la entrada del conducto auditivo externo, ¿ya? Todo lo que está de color rojo. Luego tenemos al hélix, que es este repliegue que vemos aquí. Este repliegue que vemos, pues, está como que ascendiendo, hace una curvatura, y luego desemboca o se continúa con esta parte azul de aquí, que vendría a ser el lóbulo de la oreja, ¿no? El lóbulo de la oreja, o el lóbulo del pabellón auricular. Entonces, antihélix, la estructura en forma de Y el hélix, esa estructura que digamos que es más curvada. Y bueno, esto es el lóbulo de la oreja, ¿no? O el lóbulo del pabellón auricular. También vamos a encontrar dos fosas, a la fosa triangular y a la fosa escafoidea. La fosa triangular es esta de aquí, ¿ya? Es una fosa que se encuentra entre las ramas del antihélix, entre la rama posterior y la rama anterior, y también se encuentra con una parte del hélix. Y la fosa escafoidea es esta parte blanca de aquí, si se dan cuenta, está entre la rama posterior del antihélix, entre cierta parte del hélix, del antihélix y una parte del hélix, ¿ya? Entonces, fosa escafoidea, fosa triangular. Y de igual forma, también vamos a encontrar como que el techo, la parte superior que va a cubrir el conducto auditivo externo, o sea, la entrada, que es el antitrago, ¿ya? Perdón, el trago, que es este de aquí. La parte morada de aquí es como que el techo de la entrada del conducto auditivo externo. Y posterior inferior al trago encontramos al antitrago, que si se dan cuenta está como que contiguo al antihélix. Entonces, esas son las estructuras más que todo que vamos a encontrar a nivel del pabellón auricular, que nos sirve como delimitación anatómica, ¿no? Algo más que podemos hablar del pabellón auricular es estos músculos que tenemos aquí, ¿ya? A estos se les denomina como músculos extrínsecos del pabellón auricular. Entonces, los músculos extrínsecos del pabellón auricular. Ya vamos a tener tres de estos músculos. Vamos a encontrar al músculo auricular anterior. Vamos a encontrar al músculo auricular superior. Y también vamos a tener al músculo auricular posterior. Como se ve aquí, ¿no? Este vendría a ser el músculo auricular posterior, este es el músculo auricular anterior y este vendría a ser el músculo auricular superior. Básicamente, ¿de qué se van a encargar estos músculos? Pues van a encargarse de mover el pabellón auricular, mover la oreja. Pero si se dan cuenta, nosotros, o bueno, técnicamente nosotros no podríamos mover nuestra oreja. ¿Por qué? Porque nuestros músculos no están tan desarrollados. Entonces, estos músculos de aquí en realidad no están tan desarrollados y por eso es que no tenemos la capacidad de poder mover nuestra oreja a voluntad. Si bien es cierto, sí hay personas que tienen este músculo un poco más desarrollado, o bueno, estos músculos más desarrollados, y ellos sí pueden hacer ciertos movimientos de su pabellón auricular. Pero en general estos músculos no están tan desarrollados en nosotros.
Y bueno, ¿quién inerva estos músculos extrínsecos? Pues van a estar inervados por el nervio facial. ¿Ya? Que vendría a ser ¿qué par craneal? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? El séptimo par craneal. Y bueno, ahora que estamos hablando de los pares craneales, vamos a hacer un repaso a ver si se acuerdan algunos. De repente le hacen alguna pregunta sobre los pares craneales. Entonces sabemos, bueno, en primer lugar, ¿cuántos pares craneales tenemos? ¿Alguien sabe? 12. 12, ¿no? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ya. Entonces, vamos a ver uno por uno, más que todo para que puedan saber cuál es cuál. A ver, el primero, ¿alguien sabe cuál es? El olfatorio. Olfatorio. El segundo, Óptico. óptico. Entonces, acuérdense que el nervio óptico es el que vimos justamente en la clase pasada, que era el que atravesaba el disco óptico, y también se le puede denominar como el segundo par craneal, ¿no? El tercero, Oculomotor, creo. muy bien, oculomotor, o también llamado como motor ocular común. Oculomotor o motor ocular común. Luego tenemos el cuarto. ¿Saben cuál es el cuarto? El patético. Patético, troclear Pa- también. Patético o troclear. Luego el quinto, que es uno de los más conocidos. ¿Se acuerdan, chicos? El quinto comienza con Trigenina. trigémino. Pues tenemos hasta ahorita olfatorio, óptico, oculomotor, patético, troclear, trigémino, y tenemos ahora el sexto, que vendría a ser el abducens. Abducens, o también llamado motor ocular externo, ¿ya? Motor ocular externo. Este era el motor ocular común. Entonces, olfatorio, óptico, oculomotor, patético, trigémino, abducens, y justamente el que acabamos de ver, que vendría a ser el nervio facial. ¿Ya? Luego el octavo que vamos a ver hoy, el día de hoy, que es el nervio vestíbulo coclear, un nervio auditivo. Luego tenemos al noveno, que en este caso sería el glosofaringio. Tenemos al nervio vago, que creo que también es uno de los más conocidos, también se le denomina como neumogástrico. Tenemos al espinal y finalmente al hipogloso. ¿Ya, chicos? Entonces, esta parte es importante, ¿ya? Que se puedan aprender porque de repente les viene una o dos preguntas sobre los pares craneales. Entonces, el primero olfatorio, luego óptico, oculomotor, patético, trigémino, obtusen, facial, vestíbulo coclear, glosofaringio, vago, espinal, hipogloso. ¿Cuál pueden que les pregunten
o cuál tiene mayor probabilidad que les pregunten, pues el óptico, el vestíbulo coclear, porque son los que van a ver, y dentro de los conocidos también podría ser el trigémino, el facial y el vago. Algunos de ellos pueden ser que les pregunten, pero principalmente el óptico y el vestíbulo coclear. Entonces esa parte, acuérdense, siempre es bueno que sepan los pares craneales, también lo suelen preguntar en otros cursos, así que mucho ojo con esta parte. Y bueno, entonces recapitulando el pabellón auricular, sabemos que tenemos al antihélice, que es la estructura, los relieves en forma de Y, tenemos al hélix, que es esta parte de aquí curvada, este relieve curvado, que se continúa con el lóbulo de la oreja, ¿ya? Tenemos a la concha de la oreja, que vendría a ser la entrada del conducto auditivo externo, tenemos al techo de la entrada del conducto auditivo externo, que vendría a ser el trago, y posterior inferior a este, el antitrago. Tenemos dos fositas, tenemos a la fosa triangular, que está entre las ramas del antihélix y una parte del hélix, y tenemos a la fosa escafoidea, que está entre la rama posterior del antihélix, una parte del antihélix, y también del hélix. No se olvide de los músculos extrínsecos, auricular anterior, auricular superior, auricular posterior, inervado por el nervio facial. Y estos músculos no están tan desarrollados, exceptuando algunas personas, ¿no? Eso es con respecto al pabellón auricular. Ahora continuamos con la segunda parte del oído externo. En este caso tenemos al conducto auditivo externo, ¿ya? Aquí vamos a hablar solo algo breve, pero importante sobre el conducto auditivo externo. Como ya sabemos, es un conducto que cumple esa función justamente de conducir. ¿Qué va a conducir? Pues va a conducir las vibraciones, los sonidos que ingresen al oído, ¿ya? Entonces, por eso el conducto auditivo externo es corto, en realidad, 2.5 centímetros, ¿no? Acá la imagen pareciera que después es algo grande, ¿no? Pero en realidad es cortito, es 2.5 centímetros aproximadamente. Este conducto auditivo externo va a tener dos porciones, una porción cartilaginosa, o sea, cartílago, y va a tener una porción pequeña, una porción ósea. Luego vemos que este conducto auditivo externo termina ¿dónde? Termina a nivel de esta membrana, ya que se denomina como membrana timpánica. Entonces, la membrana timpánica es donde termina el conducto auditivo externo. Este reparo anatómico que es la membrana timpánica suelen preguntarlo bastante para poder delimitar lo que es el conducto auditivo externo, así que mucho ojo. Y bueno, aquí vemos el conducto como si fuera recto, digamos, ¿ya? Pero en realidad este conducto es algo curvado como si fuera una S, solo que aquí no se ve. Por eso seguramente cuando has ido al doctor porque estabas enfermo y te ha revisado los oídos, lo que hace es que para verlo el oído con el otoscopio, ¿qué hace? Pues levanta un poco el antihélix, ¿no? Perdón, el hélix o la parte superior de la oreja para poder rectificar lo que es el conducto auditivo externo. Entonces, por eso es que se hace eso, ¿no? Para poder evaluar los oídos. Y bueno, ya que estamos viendo un poco de la anatomía, ¿cómo se llamaba esta parte de aquí? ¿Se acuerdan? Lo acabamos de ver hace un momento. Esto de aquí, que es como curvada, un relieve curvado. ¿Elis? El hélix, ¿no? El hélix. Este relieve curvado. Y esto de aquí, como si fuera en forma de Y, Antihelix. antihélix. ¿Ya? Entonces, hélix, antihélix. Muy bien. ¿Alguna duda hasta ahí, chicos, sobre el pabellón auricular y conducto auditivo externo? Bueno, continuamos. Ahora pasamos al oído medio. ¿Qué vamos a encontrar en el oído medio? Pues vamos a encontrar a la caja timpánica. Y como estamos hablando de una caja, vamos a estudiarlo como si fuera tal cual, una caja. Por lo tanto, vamos a tener 6 paredes, ¿ya? Vamos a ver que estas paredes van a encargarse de qué, de limitar a la cavidad timpánica. Por ejemplo, vamos a ver que en el techo
esa parte de color rojo que vemos aquí, el techo o la pared tegmentaria, pues va a ser como la parte superior de la caja. Vamos a tener que esta parte anaranjada que vemos aquí es la pared mastoidea o también llamada pared posterior, ¿ya? Pared posterior o también denominada como pared mastoidea. Luego la parte o la pared morada que vemos aquí es la pared laberíntica o también llamada pared medial. ¿Por qué laberíntica? Porque vamos a ver que esta va a ser la que está más continua a lo que es el laberinto, que vamos a ver ya más adelante. Y también en la pared yugular, que es aquí, esta parte verde de aquí, también se le denomina como piso. También tenemos acá en la parte de color celeste, es una pared llamada pared laberíntica o también pared lateral. ¿Por qué perdón, pared lateral o membranosa? ¿Ya? ¿Por qué membranosa? Porque aquí tenemos a esta estructura de aquí, que es la membrana timpánica, que ya la habíamos visto en la parte anterior de la diapositiva, ¿no? Que era el límite o donde determinaba lo que era el conducto auditivo externo. Y bueno, entonces ahí van 5 paredes y nos queda una más, que es la pared anterior, que bueno, aquí no se visualiza. ¿Por qué? Porque es eliminada justamente para poder ver el interior de la caja timpánica. Entonces, a esa pared también se le llama como pared carotídea. Entonces, el objetivo de bueno, del curso en sí, no es que se aprendan todas las estructuras que vamos a ver, porque cada pared tiene sus estructuras, pero el objetivo no es ese, que se aprendan todas las estructuras por ahora. Eso lo van a ver en un curso que ya es específico de esto, que es anatomía, pues ellos ya van a estudiar a mayor profundidad estas estructuras. Entonces, para no cargarlos mucho con todas las estructuras que vamos a ver, solo vamos a resaltar las más importantes, ¿ya? Y las que les va a servir tanto para su curso y para su examen. Pero en sí, estudiarlas todas, pues ese no le compete al curso como tal. Entonces, vamos a comenzar. Vamos a comenzar con la pared posterior, ¿ya? La pared posterior. La pared posterior vamos a encontrar al ladito del antromastoideo, ¿ya? Y a las celdillas mastoideas también, de que se va a encargar de delimitar esta caja formando la pared posterior. Como vemos aquí, ¿no? Como vemos aquí tenemos la apófisis del hueso mastoides, y que este hueso va justamente a delimitar esta parte. O sea, no en la apófisis como tal, sino que en la parte más, digamos, interior, vamos a encontrar al antromastoideo. Y este va a encargarse justamente de formar la pared posterior de la caja del tímpano. Entonces sirve bastante para delimitar en la caja del tímpano. ¿Ya? Entonces eso es con respecto a la pared posterior. En la pared posterior también vamos a encontrar a lo que denominamos como eminencia piramidal, ¿ya? Que es esta de aquí. Esta eminencia piramidal, por ahí va a estar el tendón de un músculo, que sería el músculo del estapedio, ¿no? Más adelante vamos a estudiar un poco más sobre este músculo, ¿no? Pero vamos a mencionarlo, músculo del estapedio. Luego, en la parte, digamos, del techo, la pared tegmentaria, vamos a encontrar al receso epitimpánico, ¿ya? Este receso epitimpánico también es importante porque también va a servir para delimitar. En este caso, ¿de qué se encarga? Va a delimitar, pues, el tímpano, la caja timpánica de la fosa craneal media. Entonces sirve para delimitar estas zonas y para poder estudiarlo. Luego tenemos en el piso, tenemos a la pared yugular, que bueno, aquí no está graficado, pero está relacionado con lo que es la vena yugular, ¿no? En este caso, bueno, no se ha graficado. Luego, en la pared medial es donde vamos a encontrar la mayor cantidad de estructuras, en este caso la pared laberíntica. Y bueno, vamos a mencionar algunas de ellas. En primer lugar tenemos el promontorio. El promontorio vendría a ser una elevación, digamos, un aumento de la altura de una estructura. Y por eso es que ven que esta elevación pues, se denomina así, promontorio, ¿ya? Una elevación. En el promontorio vamos a encontrar el plexo timpánico, que va a ser proveniente de dos nervios, el nervio petroso menor y del nervio timpánico. Ambos van a estar formando lo que es el plexo timpánico en el promontorio. Luego también vamos a tener dos prominencias, una prominencia para el canal semicircular lateral
que es una prominencia que va a dejar justamente este canal, que esto ya lo vamos a estudiar en oído interno. Y también tenemos una prominencia para el canal del nervio facial. También tenemos aquí lo que es la fosa oval, ¿ya? En este caso, o bueno, mejor dicho, la ventana oval, que está debajo de este huesecillo, que también pertenece a lo que es la pared medial. Pero bueno, aquí no se ve justamente porque está el huesecillo, ¿no? Y finalmente, en la pared lateral o pared membranosa, vamos a encontrar justamente a la membrana del tímpano, ¿no? Que habíamos mencionado que era donde terminaba el conducto auditivo externo. Entonces, como se dan cuenta, cada pared pues, va a tener bastantes estructuras, esas son algunas. Estudiando más a profundidad la anatomía, pues tiene muchas más estructuras, que eso ya lo verán en anatomía. Pero estas son las principales, ¿no? Y lo que quiero que se queden más que todo de esta parte es que habíamos mencionado pues, que el tímpano se encargaba de amplificar las vibraciones. Entonces, para eso son importantes tres estructuras óseas que son bastante conocidas, que son los tres huesecillos del tímpano, ¿no? Entonces tenemos a este de aquí, que vendría a ser... ¿Cuál es este de aquí? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuál es este hueso? Este huesecillo. Es el martillo, ¿ya? El martillo, o también llamado maleolo. Esa estructura ósea, este hueso, es el martillo, también llamado como maleolo. Luego tenemos a esta otra estructura de aquí, esta estructura ósea, que es el yunque. El yunque, o también llamado incudo. Y tenemos este de aquí, que es el que ya les mencioné, pues el estapedio, o también llamado estribo. Entonces, con esos nombres pueden preguntarles, por ejemplo, les pueden decir el incudo y no necesariamente ponerle yunque, porque digamos que son como sinónimos. Entonces, eso también es importante que recuerden. Entonces, el maleolo, o también llamado martillo, tenemos al estribo, o también llamado estapedio, y también tenemos al yunque, o también llamado incudo. Entonces, esos son los nombres que pueden recibir estos huesecillos. Entonces, acuérdense que estos huesecillos justamente van a hacer eso, van a amplificar las vibraciones. ¿Qué más podemos hablar sobre la caja timpánica? Bueno, aquí ya. Aquí vamos a ver un tubo, digamos, un conducto que se denomina como, bueno, este conducto o tubo que vemos aquí, que va a conectar ¿qué? Va a conectar el oído medio, es decir, el tímpano. ¿Con quién? Lo va a conectar con la nasofaringe o rinofaringe. Entonces, eso se denomina como trompa de Eustaquio. Eso también le pueden preguntar. La trompa de Eustaquio es un tubo que va a conectar la nasofaringe ¿con quién? Con el oído medio. ¿Y por qué es importante? Porque esta trompa de Eustaquio va a permitir equilibrar las presiones a nivel del oído medio. Pero también va a estar relacionado con las infecciones. ¿Por qué? Cuando tú tienes un proceso aquí infeccioso, como esta trompa de Eustaquio conecta el oído medio con la nasofaringe, ese proceso infeccioso también puede pasar al oído medio a través de la trompa de Eustaquio y permitir que se produzca pues también infección del oído medio. ¿Ya? Entonces, eso también es importante recalcar. En la trompa de Eustaquio, además pues, de conectar la nasofaringe con con el oído medio, también está involucrado en los procesos infecciosos. Por eso es que usualmente cuando te resfrías, también como que tienes un poco tapado el oído, digamos, ya congestionado, igual que la nasofaringe.
Entonces, esa es la explicación más que todo de cómo está conectado todo. Ahora, regresando al tema de los huesecillos, vamos a ver que en los huesecillos pues vemos que están juntos, ¿no? No es que estén cada uno por su lado, sino que están como que unidos. A esa unión entre estructuras óseas, es decir, esa unión entre huesos, se le denomina como articulaciones. Y vamos a tener una articulación aquí, otra aquí, y otra que, bueno, no se ve muy bien, pero hay otra por ahí, ¿ya? Entonces, esta articulación, esta de aquí, la número 1, se denomina como articulación incudo malleolar. Articulación incudo malleolar. ¿Por qué? Porque está formado por el incudo o yunque y por el martillo o malleolo. Por eso es que se denomina articulación incudo malleolar. Luego tenemos la segunda articulación, que también se denomina articulación incudoestapédica. Incudoestapédica. ¿Por qué? Porque esta va a estar formado por el incudo o yunque y va a estar formado también por el estapedio o estribo. Y finalmente vamos a tener la tercera articulación, que es la articulación tímpano-estapédica, porque va a estar formado entre el estribo y la ventana oval. ¿Ya? Les decía, por eso les había mencionado que la ventana oval se encontraba en la pared medial, la pared laberíntica, pero no se veía muy bien porque va a estar articulado con lo que es el, el estribo, ¿ya? Entonces, esa articulación también importante que puedan recordar, articulación incudo-malleolar, esta de aquí, articulación incudoestapédica, esta de aquí, y articulación tímpano-estapédica, que es la que está por aquí. Finalmente, para terminar ya con lo que es el oído medio, vamos a recordar pues que aquí hay un músculo, ya si se dan cuenta, aquí tenemos un músculo, o bueno, el tendón de un músculo, que en este caso sería el músculo tensor del tímpano. ¿Y dónde se está insertando este músculo tensor del tímpano? Se está insertando pues en este hueso, ¿no? Que vemos ahí, en ese hueso. ¿Y cuál sería ese huesecillo? Pues el martillo. Entonces, específicamente se está insertando en el mango del martillo. Y el otro tendón que habíamos visto era este tendón de aquí, que era el tendón del músculo del estapedio, que se inserta justamente en su huesecillo, que sería el estribo estapedio. Entonces, esos son los dos músculos que podemos encontrar al tensor del tímpano. Y justamente esa va a ser su función del tensor del tímpano. Va a tensar estos huesecillos y va a generar que se amplifiquen las vibraciones. ¿Hasta ahí, chicos, tienen alguna duda? Entonces, más importante que tienen que recordar aquí, pues es los huesecillos que se encargan de amplificar las vibraciones. Acuérdense, martillo, yunque, estribo. De los tres, ¿cuál es el más pequeño? Pues el estribo, ¿no? Que incluso es considerado el huesecillo, el hueso más pequeño, ¿no? Todo el cuerpo humano. Ahora sí pasamos a hablar ya acerca del oído interno. El oído interno es importante porque va a cumplir funciones bastante relevantes, ¿no? Va a ser prácticamente el que se encarga de decodificar toda la información que recibimos del exterior a través de las vibraciones y nos va a convertir en estímulos nerviosos o estímulos eléctricos con la consiguiente, y bueno, esto va a pasar pues obviamente al cerebro donde se va a interpretar, ¿ya? Entonces, el oído interno íbamos a tener al laberinto, ¿no? Que íbamos a ver que se divide en dos. Un laberinto óseo que va a estar formado por tres estructuras. Va a estar formados por los conductos, ¿ya?
semicirculares. Vamos a encontrar también al vestíbulo y vamos a tener a la cóclea. Y también tenemos por otro lado el laberinto membranoso, que va a estar formado por 4 estructuras, básicamente. Vamos a tener por un lado, aquí ya no se van a llamar como conductos, sino se llaman canales semicirculares. Vamos a encontrar también al utrículo, al sáculo, y a la cóclea. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia. O sea, como vamos a ver en el video de la siguiente diapositiva, imaginemos pues que el laberinto vendría a ser una cebolla. Entonces, la parte más externa de la cebolla vendría a ser el laberinto óseo. Y la parte más interiorizada, la parte más interna, la parte más blanda, vendría a ser el laberinto membranoso. ¿Ya? Entonces, vamos a estudiar cada uno de ellos. Entonces vamos a ver primero el laberinto óseo, como mencionamos, pues va a tener 3 conductos, un conducto semicircular anterior, un conducto semicircular lateral u horizontal y un conducto semicircular posterior. Entonces cada uno de estos conductos va a estar, digamos, conectado con lo que es el vestíbulo. Entonces, aquí, si se dan cuenta, el lateral sale del vestíbulo y regresa o retorna al vestíbulo por su propio orificio, mientras que el posterior sale del vestíbulo, el anterior también sale del vestíbulo, pero ambos, digamos que se juntan o se conectan y regresan o retornan a través de un solo conducto, ¿ya? Entonces, esa es una apreciación que podemos observar aquí. Luego el vestíbulo también va a estar conectado con lo que es la cóclea. Y aquí tenemos que la ventana oval va a encontrarse también junto con el vestíbulo. Entonces la ventana oval, acuérdense que estaba relacionado con quién, con el estapedio, porque se articulaban. Y tenemos a la cóclea, o también llamada caracol, justamente por esa forma que vemos, ¿no? Como si fuera el caparazón de un caracol. Entonces, ¿cómo es que se enrolla esta cóclea? Nosotros vamos a tener una estructura, ya que se denomina modiolo. Este modiolo pues va a ser como, digamos, el eje o la estructura donde se va a enredar este caracol, ¿no? Entonces, imaginemos que este vendría a ser el modiolo. O bueno, la forma en que yo recuerdo esto es que el modiolo lo veo como si fuera un clavo. Entonces, el modiolo vendría a ser eso, el modiolo. Luego vamos a tener una lámina que se denomina como lámina espiral ósea, que esa lámina espiral ósea es la que va a enrollarse o va a dar vueltas sobre esa estructura que es el modiolo y va a dar esa forma de espiral, ¿no? Como si fuera la del caracol. Entonces, el modiolo vendría a ser como un clavo. Entonces, por sí solo el modiolo vendría a ser un clavo. Así es como yo lo imagino. Y cuando ya se enrolla lo que es la lámina espiral ósea, convierte este modiolo o este clavo en un tornillo. Si se dan cuenta, el tornillo tiene como esas espirales, ¿no? Entonces, así es como lo recuerdo más que todo. Entonces, esto vendría a ser la lámina espiral ósea. ¿Y cuántas vueltas, digamos, da esta cóclea? Perdón, esta lámina espiral ósea, aproximadamente se dice que pues da 2.5 vueltas, ¿ya? 2.5 vueltas. Se dice pues que en otros animales que tienen más desarrollados pues el sentido de la audición, esta lámina espiral ósea no da 5.5 vueltas, sino que da muchas vueltas más. Y por eso es que estos animales tienen la percepción auditiva más desarrollada, digamos. Por ejemplo, los perros, ¿no? Y bueno, eso es con respecto a el laberinto óseo. Ahora tenemos el laberinto membranoso. Como les dije, es la parte más interior, la parte más blanda que vamos a encontrar
a nivel de la parte interior del laberinto óseo. Y vamos a ver que tiene 4 estructuras, ¿no? Los canales semicirculares, acuérdense, aquí ya no se le llama conductos, se le llama canales semicirculares. Vamos a tener un canal semicircular superior, o también llamado anterior. Vamos a tener un canal semicircular posterior, o también llamado, bueno, no, recibe ese nombre, solo posterior. Y tenemos el canal semicircular lateral, o también llamado horizontal, ¿ya? Entonces, esos son los 3 canales semicirculares que vamos a encontrar. Y ambos van a estar conectados, pues, con el utrículo. El utrículo. También tenemos acá el sáculo, que bueno, vendría a ser como que el vestíbulo, ¿no? O sea, el utrículo más el sáculo, en otras palabras, vendría a ser como si fuera el vestíbulo del laberinto óseo, ¿no? Algo así. E igualmente tenemos a la cóclea, ¿ya? La cóclea, o caracol. Entonces, ¿por qué va a ser importante esto? Porque nosotros sabemos que el oído no solo cumple la función de audición, sino que hay una función que es también bastante relevante y que no se le conoce mucho, que es de el equilibrio, ¿ya? Entonces, la parte del utrículo, del sáculo y los canales semicirculares van a encargarse de esa función, de equilibrio, de orientación en el espacio. Y esa otra parte, que sería la cóclea, es la que se encarga de la audición. Por eso es que el nervio o el nervio auditivo también se le llama como vestíbulo coclear, porque va a estar relacionado tanto con lo que es el equilibrio y también con la audición propiamente dicha. ¿Ya? Entonces vamos a ver un poco sobre esto. Aquí tenemos el oído interno, ¿ya? Tenemos el oído interno. Aquí tenemos al laberinto óseo, que bueno, acá lo ponen como canales, pero es conductos, ¿ya? Conductos. Y aquí en el laberinto membranoso ponen como conductos, pero es canales, es al revés. Entonces, en el laberinto óseo tenemos 3 conductos semicirculares, tenemos al vestíbulo y a la cóclea. Otra característica bastante importante es que en el laberinto óseo vamos a encontrar una sustancia, un líquido, que se va a denominar como perilinfa. La perilinfa tiene una característica que tiene mayor concentración de sodio y menor concentración de potasio. Ya en el video que vamos a ver más adelante van a explicar por qué es importante que tenga estas características. Y en el laberinto membranoso vamos a encontrar otra sustancia que se denomina como endolinfa. Y la endolinfa es al revés, tiene mayor concentración de potasio y mayor concentración de potasio y menor concentración de sodio. En este caso, el laberinto membranoso tiene 3 canales semicirculares, tiene al utrículo y el sáculo que se localizan dentro del vestíbulo, como les mencioné, y también vamos a encontrar a la cóclea o caracol. Entonces, como les dije, el utrículo, el sáculo y los canales semicirculares van a estar relacionadas con la función de orientación espacial, o también llamada, como también se le llama equilibrio, ¿no? En este caso, esa va a ser su función principal. Y toda esa información que reciben, ¿no? Del posicionamiento, o sea, cuando tú volteas, vas a generar, digamos, un cambio en tu posición, un cambio en el espacio. Y esto va a ser esa información va a ser llevada en forma de estímulo nervioso a través de un nervio, que vendría a ser el nervio vestibular, ¿no? Y bueno, entonces aquí tenemos los canales semicirculares, tenemos el canal semicircular anterior, tenemos el canal semicircular lateral, o también llamado horizontal, y tenemos al canal semicircular posterior, anterior, lateral y posterior. Entonces, los movimientos angulares, que son esos movimientos justamente que les dije, de rotación, ¿ya? Cuando hay una rotación, eso se llama como movimientos angulares. Cuando estamos realizando movimientos angulares, esto va a estar relacionado con los canales semicirculares. ¿Por qué? O sea, imaginemos que tú te mueves hacia, hacia lateral, entonces el líquido que está ahí, que sería la endolinfa, se va a mover hacia ese lado, ¿ya? Y por eso es que no pierdas el equilibrio cuando volteas. Ya en el video se va a explicar un poco mejor, pero a grandes rasgos es básicamente eso. Entonces, eso es cuando realizas movimientos angulares. Cuando realizas movimientos, digamos, lineales, que serían verticales u horizontal,
Horizontal o vertical, por ejemplo, horizontal cuando estás en un carro y este se va a mover de forma horizontal. ¿Ya? ¿Por qué no pierdes el equilibrio? Porque justamente tenemos al utrículo que va a estar relacionado con eso. Y también tenemos por otro lado la aceleración lineal relacionado con los movimientos verticales, por ejemplo, cuando estás subiendo o bajando de un ascensor. Entonces ahí se va a encargar más que todo el sáculo. Entonces, utrículo, movimiento horizontal, y sáculo, movimiento lineal vertical. Pero nosotros vamos a centrarnos un poco más en los movimientos angulares, que como les dije, ya vamos a verlo un poco mejor en el video que vamos a ver a continuación. Otra cosa también que debemos recordar, pues, es que estos movimientos mecánicos, estos movimientos de rotación, tienen que ser transformados a través de eh, información eléctrica o estímulos nerviosos, como les comenté, a través del nervio vestibular, que vendría a ser este de aquí, ¿no? De color morado, nervio vestibular. Y finalmente tenemos pues a la cóclea, que es la que va a estar relacionada con la audición como tal, ¿ya? Entonces, en la cóclea, pues vamos a ver que tiene una rampa vestibular, ya tiene una rampa vestibular y también tiene una rampa timpánica. Característica sobre esto es que la rampa timpánica ya va a desembocar a este nivel, a nivel de la ventana redonda. Entonces, a este nivel desemboca la rampa timpánica. Eso podría ser una pregunta de examen, tal vez, ¿no? Les preguntan dónde desemboca la rampa timpánica a nivel de la ventana oval, perdón, redonda. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí está lo que muestra, ¿no? El centro de la cóclea se denomina como helicotrema. Vemos que en este caso, ¿quién va a convertir o decodificar estas vibraciones que ingresan a nuestro oído? Las células que se encuentran aquí, que ya vamos a ver más adelante cuáles son esas células. Estas células decodifican las vibraciones y las convierten en estímulos nerviosos, que va a ser llevada hacia el cerebro a través del nervio coclear. Entonces, el nervio vestibular lleva información sobre la posición, sobre la localización en el espacio, sobre el equilibrio, y el nervio coclear va a llevar información sobre la audición, sobre los sonidos. Entonces, estos dos nervios se juntan y van a formar al nervio auditivo, o también llamado nervio vestíbulo coclear, que vendría a ser el octavo par craneal. ¿Ya? Entonces, el nervio auditivo también se denomina como nervio vestíbulo coclear, que vendría a ser el octavo par craneal. Y bueno, eso es todo con respecto a esta parte de oído interno. Ya saben, es importante conocer sus funciones de equilibrio, posición y también de audición. Ahora vamos a ver este video de aquí, ¿ya? Donde te explica un poco mejor justamente sobre eso. Bueno, vamos a volver a compartir para que se escuche el sonido. Ya sabemos ¿Me confirman si se escucha? dónde están los canales semicirculares. ¿Se escucha, chicos? Ya sabemos dónde están los canales semicirculares y qué función tienen. ¿Se escucha? Sí, pero muy bajo. A ver, voy a tratar de subirlo todo. Como giroscopio. Ya sabemos Ahora dónde se escucha están un los poco mejor. canales semicirculares y qué función tienen. Como giroscopio. Dentro de tu... No, se escucha igual. O sea, sí se escucha, pero bajo nada más. Ya. A ver, voy a mutearme. Ya sabemos. Bueno, entonces atentos con esta parte que justamente va a explicar lo que habíamos mencionado de los movimientos angulares, que van a estar relacionados con la localización espacial, ¿no? Y el equilibrio, ¿ya? Entonces atentos. Ya sabemos dónde están los canales semicirculares y
qué función tienen como giroscopio dentro de tu oído, vamos a hablar más detalladamente de las estructuras y del funcionamiento. Imagina tu oído interno, ese llamado laberinto, como si fuera una cebolla. Vamos a tener una capa externa que es hueso y una parte interna que es blandito y se denomina membranoso. La parte membranosa, la de dentro, va a tener un líquido por dentro denominado endolinfa y la parte de hueso va a tener un líquido por dentro denominado perilinfa. Es decir, del laberinto membranoso hacia adentro hay endolinfa y desde el laberinto membranoso al laberinto óseo vamos a tener perilinfa. En tu oído interno además hay una célula muy interesante, denominada célula ciliada. Esta célula ciliada tiene unos pelillos que asoman por encima de su cabeza que están ordenados de más corto a más largo. A ese pelillo más largo lo llamaremos quinocilio y al resto de pelillos que quedan entre medias lo denominaremos estereocilio. Esta célula ciliada tiene esos pelillos mojados de endolinfa y en la zona de la base, digamos en lo que sería la base del edificio o la base de la célula, están bañados por perilinfa. La endolinfa es pobre en un elemento que sería el sodio y rica en calcio y en potasio, mientras que la perilinfa ocurre al revés, va a ser rica en sodio y pobre en calcio y potasio. La diferencia entre estas cargas positivas y negativas a ambos lados de la célula ciliada es lo que va a constituir de alguna forma la batería, la alimentación eléctrica de tu sistema vestibular. En tu oído interno, en esos canales semicirculares, existen unas pequeñas dilataciones que se denominarían ampollas. Y en estas ampollas es donde se encuentran todas esas células ciliadas, en contacto en la parte más superior por endolinfa y en la parte más inferior por perilinfa. Eso está todo bañado de líquido, como habíamos dicho, en el laberinto membranoso por endolinfa y en la parte del laberinto óseo por perilinfa. Las células ciliadas están muy bien protegidas por una pequeña cúpula formada por un material mucoide que las protege. Lo que ocurre en este momento es que siempre que te encuentras en reposo, y esto pasa a nivel de todas las células nerviosas de tu organismo, esa célula va a tener una cosa que se llama un potencial de membrana. Las diferencias de cargas van a hacer que las células nerviosas manden todo el rato impulsos de una forma más o menos constante. Vamos ahora a entender cómo eso es capaz de darte a ti algún tipo de información. Fíjate, cuando mantenemos la cabeza recta, esa célula está todo el rato mandando unos pequeños impulsos. Si yo de repente hago un giro brusco hacia uno de los dos lados, ese líquido que iba dentro del oído va a moverse también, fruto de esa aceleración. Y va a moverse un poquito más tarde de lo que yo me giro. Al girar hacia ese lado, el líquido va a chocar contra esa cúpula y la va a desplazar hacia el lado contrario. Esto hace que el estereocilio se mueva hacia el quinocilio, es decir, los pelillos más cortos se van a mover hacia el pelillo más largo. Y eso va a hacer que unos canales muy pequeñitos que tienen entre pelillo y pelillo se abran, haciendo que todo ese potasio que había en la endolinfa pase a la célula ciliada, que tenía una carga baja en potasio. Todo este cambio de cargas hace que la célula se despolarice, es decir, va a mandar una señal eléctrica a través del nervio del equilibrio a tu cerebro. ¿Recuerdas que habíamos dicho que al tener dos oídos y dos vestíbulos tenemos los tres canales semicirculares en cada lado del oído? Bueno, cuando yo giro hacia un lado, se va a despolarizar ese lado. Es decir, en ese lado se van a empezar a mandar muchas más señales de las que se mandaba cuando yo estaba quieto. Sin embargo, en el lado contrario, al girar, ese líquido se mueve de forma contraria. Ese líquido va a mover el pelillo más largo, el quinocilio, hacia los pelillos más cortos, los estereocilios. Y eso va a hacer que se hiperpolarice. Es decir, no van a entrar más cargas de potasio, sino todo lo contrario. Así que ese oído contrario enviará menos señales. Nuestro cerebro entiende que un oído manda muchas y otro oído manda menos. Por eso sabe que nos hemos girado hacia el lado que manda más señales eléctricas. Decíamos que teníamos tres en cada lado, ¿verdad? Bueno, pues cada uno de estos va a analizar el movimiento en un plano concreto. Los movimientos horizontales son analizados por el conducto semicircular horizontal. Los movimientos frontales
van a ser analizados por el conducto semicircular superior y los movimientos sagitales van a ser analizados por el conducto semicircular posterior. Listo, chicos. Entonces, es más que todo una explicación de cómo se dan esos movimientos angulares. Bueno, resumiendo básicamente lo que menciona el video, es que cuando tú tienes un movimiento de rotación hacia ese lado, pues el líquido que va a estar dentro del oído interno, en este caso la endolinfa, ya se va a mover, y va a chocar con la cúpula. Choca con la cúpula, que es lo que recubre a los cilios, células ciliadas, y esto va a generar que el estereocilio van a seguir al quinocilio. Acuérdense, los estereocilios son los más cortos, ¿ya? Y el pelito más largo vendría a ser el quinocilio. Entonces, esos estereocilios van a seguir la dirección que toma el quinocilio. Entonces, además de lo que menciona también, es que en esa parte de donde estamos rotando, pues va a haber un aumento de las señales, va a haber un aumento de la despolarización, y por eso nuestro cerebro entiende de que estamos volteando para ese lado, porque hay una mayor despolarización o envía mayores señales. En cambio, el otro oído, ya, el que no volteamos, pues va a tener menor cantidad de señales. Entonces, más que todo es así como se dan los movimientos angulares. Entonces, los movimientos horizontales, ¿por quién va a estar analizado? Pues por el canal semicircular horizontal, los movimientos sagitales por el canal semicircular posterior y los movimientos frontales por el canal semicircular superior o anterior. Entonces, eso es más que todo cómo se da lo que es la posición o la orientación en el espacio y también el equilibrio. Finalmente, pues vamos a hablar acerca de que en la cóclea, habíamos mencionado que la cóclea está relacionada con lo que es la audición, pero específicamente vamos a ver que en la cóclea, si hacemos un corte, vamos a ver toda esta estructura, que vendría a ser lo que llamamos como el órgano de Corti, ¿ya? El órgano de Corti. El órgano de Corti es importante, ¿por qué? Porque es la estructura principal, es la estructura receptora y transductora por excelencia del aparato auditivo. Estructura, receptora y transductora del aparato auditivo. Entonces, por eso es importante. Si bien la cóclea es la que está relacionada con lo que es la audición, específicamente el órgano del córtex es esa estructura que se va a encargar de recibir y de interpretar, de codificar, de recibir lo que son las vibraciones y así convertirlas en estímulos nerviosos para que se pueda interpretar. Por eso es que en su examen, si es que le ponen órgano de Corti y cóclea, marquen órgano de Corti porque es más específico. En cambio, si les hacen le dicen estructura relacionada con lo que es la audición y les ponen, no sé, utrículo, sáculo, canales semicirculares y cóclea, ahí sí pueden poner cóclea porque no está el órgano de Corti, ¿ya? Entonces, pero si les ponen órgano de Corti y cóclea, marquen órgano de Corti porque es más específico. Entonces, aquí tenemos el órgano de Corti, pues tenemos que por encima va a tener a la membrana tectoria, va a estar sobre la membrana basilar y vamos a ver que dentro va a tener ciertas estructuras, ¿no? Sobre todo estas células de aquí, ¿ya? Eso es lo que denominamos como células pilosas, que van a ser como justamente eso, pelos. Y eso van a ser importantes porque específicamente esas son las que se van a encargar de codificar las vibraciones, como vamos a ver a continuación. Aquí tenemos que el conducto auditivo externo, también llamado, bueno, aquí como canal auditivo, es que el sonido va a llegar por este canal y se va a convertir en vibración y va a ser conducido por el conducto auditivo externo, que termina a nivel del tímpano. Una vez en el oído medio, una vez en el tímpano, los huesecillos, ¿ya? El martillo, el yunque y el estribo van a hacer estas vibraciones, las van a amplificar, ¿ya? Entonces los huesecillos amplifican estas vibraciones. Luego, en la cóclea, en el caracol, vamos a ver que en su interior, como acabamos de ver, vamos a tener al órgano de Corti que contiene células pilosas que van a decodificar estas vibraciones. Las células pilosas van a actuar como pequeños amplificadores que
van a aumentar estas vibraciones y también van a decodificarlas. Finalmente, toda esta información se procesa, se convierte en estímulos nerviosos, estímulos eléctricos, y van a llegar a través de las fibras nerviosas, específicamente por el nervio vestíbulo coclear, el nervio auditivo, y llega al cerebro. Un dato adicional dice que el oído izquierdo ofrece una mayor amplificación adicional para los tonos musculares, por eso es que se dice que se aprecia un poco mejor la música con el oído izquierdo. Entonces, eso es como el proceso, o como pone aquí, el camino del sonido. Y finalmente tenemos los lóbulos cerebrales, ¿ya? ¿Cuál es el lóbulo cerebral que se va a encargar principalmente de la audición? Y está, es el lóbulo o los lóbulos temporales, ¿ya? Audición. Y como vimos en la clase pasada, el occipital se encargaba de la visión. Y como ponen aquí, el tronco encefálico y el cerebelo no son lóbulos cerebrales. Entonces, acuérdense, si les colocan, ¿no?, qué lóbulo se encarga de esa función de audición, pues son los lóbulos temporales. Si les dicen visión, el lóbulo occipital. Y eso sería todo en la clase de hoy, chicos. No sé si tienen alguna duda.